Hola, mi nombre es José Alejandro Martínez Sepúlveda. Yo soy asesor en desarrollo estratégico de la Coordinación de Sostenibilidad de la Universidad de AN. Y estoy aquí para que charlemos un poco acerca de la sostenibilidad y los territorios. Quiero dar la bienvenida a todos aquellos participantes de la capacitación virtual Constructor año 2020. Es un espacio formidable en el cual vamos a poder construir conocimiento. Desde ese punto de vista, lo que quiero en esta charla de aproximadamente 40 minutos es poder conversar unos tópicos particulares que tienen muchísimo que ver con el sector construcción, pero particularmente que tienen mucho que ver con la sostenibilidad y cómo venimos construyendo sostenibilidad o desarrollo sostenible en los territorios, en los sitios, en los lugares, en las ciudades. La sostenibilidad no solo se debe abordar a partir de una construcción. Hemos escuchado mucho acerca de edificios sostenibles, por ejemplo, pero está claro que más allá de un edificio o más allá de una vía o más allá de un parque, el todo, la relación del entorno con las personas termina siendo muy importante. Y allí es donde radica la esencia y la importancia de cómo yo construyo efectivamente desarrollo sostenible. Como les decía, yo soy José Alejandro Martínez, soy docente y tengo una experiencia amplia de cerca de 22 años en temas de sostenibilidad, de economía circular. A partir de sus inquietudes, tratar de generar este diálogo que les comentaba. Vamos a pasar por tres grandes tópicos. Un primer tópico acerca de una generalidad, acerca de cómo se ha construido el territorio, cómo venimos construyendo el territorio, digamos que históricamente, como humanos, también como colombianos. Después hablaremos de cómo se empieza a enlazar ese desarrollo sostenible con los territorios, para terminar dando una definición de territorio sostenible y haciendo unas reflexiones interesantes sobre los aspectos más importantes para Colombia en términos de la sostenibilidad. Y empecemos. Empecemos hablando de cómo llegamos acá, por qué estamos acá. Y algo que es, digamos que evidente, pero que a veces se nos olvida. Con la cortesía de Climate Reality Project, eh, les traigo esta foto. Esta foto es de la NASA y es una foto tomada en 1968. Estamos hablando de los años en los cuales los humanos estaban tratando de llegar a la Luna, ¿sí? Y esta foto fue tomada a semejanza a lo que cada día nosotros tenemos por nuestra ventana, amanecer del sol. Pero en este caso es el amanecer, si se nos permite la palabra, del planeta Tierra sobre la superficie de la Luna, ¿sí? Es la primera vez que se veía cómo la Tierra iba saliendo y emergiendo el horizonte, y lo tomó, digamos, un astronauta estadounidense desde una de las naves Apolo. Y desde otra de las naves Apolo, el Apolo 12, unos años después, se tomó esta foto que se conoce como la canica azul. Una foto que nos permite ver la dimensión de nuestro planeta en la mitad de un universo oscuro y frío, vacío, ¿sí? Pero con una belleza increíble, con un mensaje súper fuerte. Acá, en esta camita azul, en la mitad de la nada, estamos todos nosotros. Poco más de 7.000 millones de personas, alrededor de entre 45 y 50 millones de colombianos. Y así, personas de todas las nacionalidades, estamos en esta canica flotando como si estuviéramos en un barco, como si esta fuera nuestra casa y todos fuéramos sus habitantes. Ahora pensemos un poco más en eso. Todos estamos en esta casa. Y esta casa nos provee a todos de los recursos necesarios para satisfacer nuestras necesidades. El alimento, el agua, el aire, el vestido, el hospedaje. Todos los elementos que requerimos en el día a día salen de los recursos que vienen de esta casa, de este planeta. Y aparte que se nos antoje un planeta infinito, gigantesco, inconmensurable, no lo es. Es un planeta finito, con recursos finitos, y eso implica que la forma como nos relacionemos con él puede terminar afectando, como ha pasado en el, digamos que en años anteriores, nuestra relación, nuestros impactos, nuestra manera de observar el entorno y de pronto generar consecuencias negativas que nos terminen afectando. Estamos viviendo en pleno siglo XXI los efectos
de una pandemia como la del COVID-19, pero así mismo estamos viviendo los efectos del cambio climático y otra cantidad de situaciones que solo son consecuencias de la forma como nosotros, como humanos, estamos relacionándonos con el entorno. Todavía no hemos empezado a explorar o a explotar asteroides o la Luna u otros planetas. Por los próximos años, tal vez 10 o 20 años, todavía todos los recursos que utilizamos como humanos van a provenir de este planeta. Luego, así como nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres, nuestros hijos y tal vez sus hijos seguirán teniendo una delicada relación con este planeta, con esta canica azul. La historia del Homo sapiens o de nosotros como hombres pensantes, algunos la datan desde hace 250.000 o 200.000 años, cuando por evolución, ¿sí?, esos primates primos lejanos de nosotros fueron creando capacidades mentales y cerebrales suficientes para empezar a explorar y buscar nuevos recursos, pues empezaron a migrar desde esa zona nativa, de esa África subsahariana, y empezaron a moverse por todo el territorio mundial, continental e insular, hasta llegar a diferentes sitios de la geografía mundial, tal y como la conocemos ahora. Durante 150.000 años hemos hecho prácticamente lo mismo en ciertas cosas, pero en ciertos años, o a partir de ciertos años, hemos cambiado algunas de estas cosas. ¿Qué no ha cambiado? Nuestras necesidades básicas. Seguimos siendo unos sujetos que requieren alimento para capturar energía y a partir de ahí desarrollar nuestras actividades. Requerimos también aire puro, requerimos agua para hidratarnos, requerimos abrigo, ¿sí?, requerimos un techo y requerimos otros elementos que nos permiten sobrevivir. Y esas mismas necesidades que tenemos hoy, en pleno siglo XXI, las tenemos desde hace 250.000 años. Sin embargo, la relación que hemos tenido con nuestro entorno ya ha venido variando. Y al principio éramos personas nómadas que se movían en la medida en que iban agotando los recursos de una región. Tal vez, dicen los expertos, hace 200 o 250.000 años, cuando empezamos a salir de esa zona en donde fue originario el primer Homo sapiens, se debió precisamente a esa necesidad de buscar unos recursos que no teníamos o que se estaban agotando por esas fechas. Es muy posible que el alimento o que la caza o que los vegetales para esa época hayan tenido algún decrecimiento y por eso los seres humanos y su inquietud y su creatividad y su interés de investigar nuevos terrenos hicieron que nos fuéramos moviendo o se fueran moviendo esos primos lejanos. El hombre nómada entonces se movió en los territorios en la medida en que iba encontrando facilidad para satisfacer sus necesidades, recursos suficientes, y dejaba atrás aquellas zonas en donde los recursos se iban agotando. Sin embargo, en algún momento empezaron a establecerse unos lazos sociales y empezamos a observar como seres humanos que era mucho mejor establecer sociedades o pequeños grupos de unos para poder facilitar algunas de las labores que garantizaban nuestra supervivencia. Por ejemplo, la caza, la búsqueda de alimentos, el cuidado de las futuras generaciones. Todos estos elementos hicieron que primero empezáramos a volvernos unos seres sociales, tal como lo vemos en muchísimas otras especies. Pero un segundo cambio que se da es que empezamos a establecernos en unos territorios de una manera semipermanente o permanente. Es decir, se empiezan a establecer unos espacios físicos en los cuales los seres humanos empiezan a habitar durante más tiempo. De la mano de la domesticación de las primeras especies vegetales, ¿sí?, surge la agricultura. Y de la mano de la domesticación de unas especies animales, surge la ganadería. Y esto facilita el establecimiento en ciertos territorios. Entonces yo puedo estar en un sitio en el cual yo puedo sembrar y no esperar a que la naturaleza me provea. Y yo puedo generar actividades ganaderas o pecuarias y de esa forma no solo esperar la caza,
sino también garantizar el sustento con proteína animal. Y en ese surgimiento de los primeros núcleos sociales empiezan a surgir también las primeras ciudades o asentamientos urbanos. Estamos hablando de hace 6.000 u 8.000 o incluso 10.000 años alrededor del mundo, en donde los primeros núcleos de más de 100, de 200, de 500, de 1.000, de 10.000 personas se empiezan a aglomerar. Y esto claramente cambia la forma como yo manejo el entorno, pero asimismo cambia la forma como yo me comunico con los demás. Fíjense que ya no es solo comunicarse con su núcleo familiar, sino con tal vez otras 100, 200, 500 personas, establecer órdenes, establecer espacios, establecer algo que hacia futuro se denominaría gobernanza o la forma de cómo yo gobierno y administro el territorio y yo cómo participo en esa administración. Aquí vale la pena entonces hacer una definición de ese cambio que estuvimos observando. El hombre nómada aprovechaba el territorio natural, un espacio que no tenía intervención humana y que servía para obtener recursos. Y empieza ese ser humano a establecer algo que podemos denominar un territorio equipado, es decir, un territorio o un lugar en el cual el ser humano se ha instalado y ha instalado adicionalmente algún tipo de infraestructura, alguna casa, ha adecuado alguna cueva, ha talado algunos árboles para hacer algún tipo de obra, ¿sí? Ha establecido alguna intervención sobre el río para poder tener agua, etcétera, etcétera. Estamos hablando entonces que los territorios equipados o ese cambio en los territorios empiezan a permitir que se empiece a desarrollar las ciudades. Y aquí quiero compartir los próximos minutos con una gráfica que me parece bastante impactante y creo que les va a llamar la atención. Estamos observando en este momento cómo empiezan a aparecer punticos amarillos que representan ciudades principales en un marco de tiempo. Ciudades que en un principio estamos hablando son de 100.000 habitantes o de más de 100.000 habitantes, pero que en el siguiente rango va a ser después, alrededor de el siglo XII o siglo XIII, de más de 1.000.000 de habitantes. ¿Ok? Entonces, cada punto que vemos son ciudades importantes, de entre 100.000 y 1.000.000 de habitantes alrededor del mundo. Y fíjense las contadas ciudades que teníamos en un principio. Llamo la atención en este instante, el Imperio Maya. El Imperio Maya en algún momento tuvo sus ciudades importantes, sus ciudades estado, como Tikal, ¿sí? con una cantidad de habitantes equivalente a la que tenía cualquier ciudad europea. Tuvimos ciudades de este lado, de la época prehispánica, tan importantes y tan llenas de personas como las que existen al otro lado, como una Madrid o como una Roma, en algún momento, el número de habitantes. Sin embargo, esto es dinámico, y fíjense que así como a veces aparecen punticos, también desaparecen. Otro elemento importante lo estamos viendo ahora, y es la conquista vikinga. Y desde allí, las diferentes conquistas que se dieron por diferentes zonas, ¿sí? En diferentes zonas geográficas, por diferentes grupos de personas que hicieron que los límites de la tierra conocida se movieran, ¿sí? Que se ampliaran y por ende también que aparecieran más puntos amarillos, más ciudades. ¿Listo? Estamos a punto de empezar a ver el nacimiento de la época de conquista. Y sobre el siglo XV, entonces vamos a empezar a observar que hay un movimiento de personas, pero también hay unas apariciones de ciudades antiguas. Fijémonos en Europa y fijémonos en América. Y fíjense que sobre 1400 y 1500 empiezan a aparecer algunos punticos. Empiezan a decaer las antiguas culturas. La cultura incaica, la cultura azteca, la cultura maya ya había decaído, ¿sí? E incluso mejor, con la conquista empieza a haber, digamos que una serie de pérdidas de estas ciudades principales. Poco a poco avanza el tiempo, ya vamos en 1600, ¿sí? Estamos hablando por acá ya de épocas vinculadas con todo el tema de esclavitud, desafortunadamente. Pero empezamos a observar cómo los movimientos independentistas, sobre todo de América, empiezan a cambiar el panorama
Y fíjense la explosión de ciudad que va a haber a partir de este momento, la revolución industrial. 1 billón de habitantes, bueno, billón estadounidense, 1.000 millones. Fíjense, ahora 1900 arranca con 2.000 millones. Fíjense ahora qué sucede. En los últimos 100 años hemos estado observando un fenómeno del cual no tenemos claridad. Y es en donde estamos en este instante. Llegaremos en el 2050 a 9.000 millones de habitantes. Es posible que sí, es posible que sí. Pero fíjense cómo ha cambiado el panorama. Ahora, ese panorama que ha variado tanto en los últimos 200 años ha dado origen para que algunos teóricos hablen de una etapa geológica. ¡Wow! Etapas geológicas como las que hubo antes, cuando hubo las grandes glaciaciones en el planeta Tierra, cuando hubo las grandes extinciones de los dinosaurios, todo esto que veíamos por allá en historia y en geografía. Ahora hablamos de una nueva época geológica, ¿sí? que, que podemos datar con el inicio de la actividad industrial humana, y la denominamos antropoceno. ¿Y por qué lo estamos hablando así? Porque las características del mundo con los humanos haciendo su actividad mundial desde los últimos 200 años ha cambiado bastante. Porque hemos cambiado mucho el ambiente, porque hemos cambiado la calidad de las aguas, de los ríos, de los mares, del aire, hemos acabado cierta parte de la cobertura vegetal, hemos cambiado tantísimo el mundo como lo que hace millones de años pudo haber generado en algún momento un asteroide, o como lo que pudo haber generado en algún momento la gran erupción de volcanes, o cualquiera de esas otras grandes etapas que vimos a nivel del planeta. El antropoceno, que es una idea, digamos que muy conceptual, nos hace reflexionar sobre cómo en los últimos 200 años, con la multiplicación de los seres humanos que hemos tenido, estamos observando también unos cambios en los territorios, unos cambios que no siempre son positivos. ¿Y por qué? Hablábamos de las necesidades de las personas que no han variado en 250.000 años, desde el primer Homo sapiens. Y hay unas que son fisiológicas, las necesidades vitales, las que nos permiten sobrevivir. Pero en esta pirámide, que se llama la pirámide de Maslow, podemos observar otra serie de necesidades que van por encima de solo lo vital. Las personas en el mundo moderno queremos éxito, queremos ganar o tener confianza, respeto, queremos estar en un ambiente en el cual se nos permita la creatividad y que se nos respete nuestra moralidad. Y todos estos elementos terminan siendo no tangibles. No es un trozo de carne, ¿sí? No es un vestido, pero sí son elementos que son absolutamente necesarios para que las personas sean plenas, para que seamos todos plenos, para que tengamos, digamos, que bienestar. Pero hay que sumarle a esto que acabamos de ver otras cosas. ¿Qué sería de nosotros sin energía eléctrica? ¿Qué sería de nosotros sin agua potable? ¿Qué sería de nosotros sin un sitio donde disponer nuestros residuos sólidos? ¿O qué sería de nosotros sin podernos comunicar? Sin tener tecnología de la información y la comunicación. En Colombia estamos hablando de cerca de 200 gigawatts hora por día en energía, de alrededor de 36.000 millones de metros cúbicos de agua potable por año, de casi 12 millones de toneladas de residuos sólidos que damos cada año como colombianos. Y todo esto, como les decía al inicio de la presentación, viene de un solo sitio y se devuelve a un solo sitio, la Tierra, el planeta Tierra. De allí se observa que es absolutamente necesario tomar conciencia, de cómo nos relacionamos con el entorno, de cómo hacemos y tener presente que todo lo que nosotros generamos, todo lo que nosotros hacemos, tiene una consecuencia real y en nuestro entorno. Pero yo les decía que desde hace casi 10.000 años nos empezamos a ubicar en ciudades. Y las ciudades también tienen unas necesidades o generan una necesidad de esta persona. Yo no necesariamente solo requiero una casa. Yo requiero una casa, pero también requiero tener seguridad, tener servicio de salud, tener educación, tener infraestructura para el desarrollo, ¿sí? Tener calidad de vida, poder tener oferta cultural, poder desarrollarme y estar feliz con actividades de ocio. Que si yo quiero salir a pasear en un parque, entonces pueda hacerlo,
¿sí? Y que haya un parque, que haya una zona verde, y que haya seguridad para yo moverme. Y todos estos otros elementos, fíjense, que hacen que las ciudades funcionen también como organismo vivo y que requieren otras necesidades. Y si miráramos a otro nivel, a un nivel intermedio, cada edificio, cada casa, cada vía, cada andén, cada barrio también requiere esto mismo. Entonces fíjense que estamos en un sistema de ciudad. Yo como persona requiero cosas, mi casa requiere cosas, mi barrio requiere cosas, mi ciudad requiere cosas. Y el poder articular todas esas necesidades es lo que me puede llegar a permitir lograr un desarrollo territorial que puede ser o no sostenible. Entonces el desarrollo territorial es toda esta serie de complejidades, ¿sí? De elementos, de necesidades, de actores, de agentes en diferentes escalas, desde la persona, el ciudadano, los líderes de los barrios, las localidades, los territorios, las gobernaciones, todo esto en diferentes escalas, desde lo público y desde lo privado. Y todos ellos vinculando una planeación o unas actividades en un espacio físico, un espacio geográfico. Colombia es un territorio de regiones, ¿sí? A diferencia de muchos otros países en los cuales se puede definir una o dos grandes regiones, Colombia en su particularidad tiene tres grandes grupos de cordilleras. Los Andes se abren en tres al llegar a nuestro territorio y entonces tenemos planicies, tenemos inicios de montaña, montaña y otra vez tenemos valles, inicios de montaña, montaña y otra vez tres veces en nuestro territorio, en un territorio suficientemente grande, pero que esa condición ha permitido que podamos diferenciar elementos característicos en zonas geográficas. Tenemos 5 ciudades en Colombia con más de 1 millón de habitantes. Tenemos 65 ciudades con más de 100.000 habitantes. ¿Sí? Y esto implica que en diferentes zonas del país y con diferentes características de clima, de alimentos, se hayan desarrollado diferentes culturas. Por eso es que nosotros podemos llegar a decir que las personas del interior, que las personas del valle, que las personas de la costa, que las personas de Antioquia, que las personas de los llanos, tienen ciertos comportamientos, gustos y afinidades diferentes. Nomás la comida y la gastronomía se nos ofrece diferentes en cada uno de estos territorios. Hasta hace muy poco creíamos que Colombia tenía 2 o 3 ciudades importantes, pero claramente no. Estamos hablando de 65 ciudades con más de 100.000 habitantes que implican unos retos grandísimos en términos de cómo yo administro este territorio, cómo yo lo hago que sea adecuado para las personas que viven en él, que sea adecuado para personas que transitan por él, que se desarrollan en él, en relación con este territorio. Y también no podemos dejar de lado que de la mano de la construcción de las ciudades hemos generado todo un contexto en el cual la construcción de las casas, de los edificios, de la infraestructura, termina también siendo un gran afectador, un gran generador de impactos negativos en el entorno. Las emisiones globales de dióxido de carbono, el gas principal, digamos que el efecto invernadero, se vinculan en primer lugar con la construcción de edificios a nivel mundial. En segundo lugar, con la industria y en tercer lugar con el transporte. Es decir, el construir los sitios donde trabajamos, donde vivimos, está generando un alto impacto en términos de huella de carbono. Alrededor del 39% del total de las emisiones de CO2. ¿Y por qué tantas? Bueno, porque es que usamos concreto, porque movemos el concreto en vehículos que funcionan con gasolina, porque utilizamos otra serie de recursos necesarios para desarrollar esa infraestructura y todo eso hace que la actividad de construcción genere mucho CO2. Pero adicional a eso, el 71% del uso de la energía eléctrica a nivel mundial se dan en los edificios y en el sector de construcción. El 71%.
Si bien a nivel global el mayor consumo de energía, no solo eléctrica, de energía en total, está debido o existe debido al tema de transporte, el saber que el 71% de la energía que consumimos cada día como humanos, la consumimos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestros tratamientos, pues nos hace reflexionar, wow, es una gran cantidad. Y en términos de uso de materias primas, el 40% de las materias primas que se consumen a nivel mundial van para la construcción de edificios, departamentos, casas, para el sector construcción como tal. Allí mismo también donde vivimos o donde trabajamos, estamos generando el 65% de los residuos. Entonces fíjense que la relación que tenemos en este momento como humanos con nuestro territorio está muy dada en las ciudades por esos edificios o esas construcciones que nos permiten, digamos que llevar nuestra vida tal y como la conocemos ahora. Toda esta presión o este consumo de recursos nos hace identificar que hey, es muy posible que nosotros no estemos desarrollando de forma adecuada no solo nuestros productivos, sino también la forma como nos relacionamos en términos del hábitat y el trabajo con el territorio. Y empieza a haber como una disrupción y no tenemos claro entonces si lo que queremos o lo que deberíamos tener es zonas rurales o ciudades más grandes o la convivencia de los dos. Y claramente esto último es el ideal, porque no se concibe un desarrollo sostenible sin tener una relación, un estudio adecuado entre las zonas de conservación, las zonas naturales donde está toda la biodiversidad, las selvas, los páramos, esos ecosistemas especiales, pero asimismo esas zonas rurales donde se puede producir el alimento para las personas, ¿sí? De una forma sostenible, y las ciudades, en donde se desarrolla otro tipo de actividades que también son beneficiosas para todos. En el mundo ideal, estos tres grandes bloques que acabo de pintar nos permiten efectivamente llevar las actividades de una forma adecuada. Sin embargo, desafortunadamente no vivimos en el mundo real. Vivimos en un mundo en el cual nuestras necesidades particulares, las que hemos hablado, las de los humanos, incluyendo la de la realización personal, empiezan a afectar y a dañar el equilibrio con estas zonas que les mencionaba, las zonas de conservación de diversidad y las zonas rurales para la producción. Incluso hemos venido viendo procesos de chaletización, de creación de suburbios en Estados Unidos, o de, digamos que de casas campestres, ¿sí? De urbanización de zonas rurales, cambiando las asociaciones y afectando las posibilidades, por ejemplo, de satisfacer la seguridad alimentaria. Cuando yo cambio un terreno que produce un alimento por un terreno para el disfrute a través de una propiedad privada, ¿sí? Una casa, una finca o algo así, y esto no lo mido en términos de su impacto, puedo cambiar la relación y afectar el equilibrio que se genera normalmente entre la zona rural y la zona urbana, pero asimismo también entre la zona urbana y todos esos elementos que naturalmente en la ciudad se producen, como por ejemplo los gases, la contaminación, la necesidad del agua, las aguas hervidas o las aguas industriales o las aguas sucias, las aguas negras. Toda esta relación cambia y puede terminar afectando de una forma muy fuerte el entorno. Luego, parecería entonces que el llamado es a construir desarrollo sostenible, ¿sí? En la forma como nosotros nos relacionamos con nuestro entorno. Y sí, en efecto, ese es el camino. Pero para hablar de construir desarrollo sostenible tenemos que decir qué es desarrollo sostenible. Es un temita que ya tiene casi 40 años, 33 años como mínimo, y desde sus primeros orígenes estamos hablando de 36 años. Definimos desarrollo sostenible textualmente como la satisfacción de las necesidades de la generación presente, de nosotros, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, con la misma o mejor calidad que nosotros. Pensemos un momento, pensemos en la vida que llevaron nuestros padres o nuestros abuelos. Algunos de ellos
vivieron en el campo, tenían aire limpio y les tocaba un poco pesado para sobrevivir. Algunos de ellos tuvieron que emigrar a la ciudad, otros ya estaban en las ciudades de hace 2 o 3 generaciones. Sin embargo, pensemos en la calidad del aire en Colombia, en ciudades de Colombia, hace 30 años, hace 50 años, hace 100 años. Pensemos en la calidad del agua, pensemos en las características de su convivencia o su bienestar. Y fíjense que ha venido variando, en algunos lados mejor, en otros peor. Lo que sí está claro que, por ejemplo, nosotros, esta generación que estamos viviendo, estamos sufriendo un poco de mala calidad de aire, por ejemplo, en las ciudades, tal como no lo habían vivido nuestras generaciones previas. Y tenemos ciudades como Bogotá o como Medellín o como Bucaramanga con malas calidades de aire en algunos periodos del año por cuenta de la actividad industrial, pero principalmente por cuenta de la actividad de transporte y por otros fenómenos externos. Las quemas por allá de ciertos terrenos, o las quemas del Amazonas, o las quemas de la Orinoquía. El viento nos trae esa contaminación y termina afectando a las personas de las ciudades. ¿Sí? Eso es un ejemplo de ver cómo efectivamente el desarrollo sostenible es un modelo que se adapta a cada territorio. Lo que sirve a Bogotá no necesariamente es lo mismo que sirve a Medellín, no es lo mismo que sirve a Bucaramanga, a Villavicencio o a Pasto. Las características de Leticia son claramente diferentes que las características de Montería, de Sincelejo o de Cartagena. Pero lo que sí está claro es que tiene que haber un desarrollo sostenible que vincule en equilibrio el desarrollo social, el desarrollo ambiental y el desarrollo económico para garantizar de esta forma ese equilibrio o esa equidad de la cual veníamos hablando entre el ser humano y su entorno. No somos lo único que importa. Nosotros importamos tanto como las demás especies bióticas, como las plantas, como los animales, y dependemos de ese equilibrio de una forma completa. Sin ir más lejos, con un ejemplo muy sencillo. Cuando alteramos de forma drástica nuestra relación con el entorno en términos espaciales, cuando nos acercamos más hacia las fronteras agrícolas, para ampliar las fronteras agrícolas y nos acercamos hacia las selvas, podemos entrar en contacto con unos ciclos naturales de enfermedades que están en los animales. El 60%, el 60% de las afectaciones de salud de los seres humanos en el mundo moderno se derivan de enfermedades zoonóticas, es decir, que circulan en animales y que por un mal contacto de nosotros con ellos han pasado a nosotros y nosotros no estamos acostumbrados a ellas. Nos enfermamos e incluso podemos morir. Nuevamente el ejemplo, la situación que estamos viviendo en este instante, el tema del COVID-19 a nivel mundial, a nivel mundial. Para eso entonces se propone generar crecimiento verde, es decir, aprovechar y desarrollar económicamente, socialmente, ambientalmente los territorios a partir de las características biológicas y de la inteligencia con la cual usemos esas características biológicas. Y ese crecimiento verde, que ya hace parte de la política pública colombiana, está íntimamente vinculado a la forma como desarrollamos nuestros territorios. Agua limpia, energías asequibles, renovables, trabajo decente, industria, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas terrestres, con muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos planteados para el 2030, como de las metas que tenemos como país frente al tema del cambio climático, que es tal vez la mayor amenaza para la especie humana que tenemos en este instante. Y ese trabajo que ha venido haciendo Colombia en términos de crecimiento verde, lo que va a buscar es tratar de encontrar esa relación y ese equilibrio entre lo que hemos venido diciendo en los pasados minutos, en cómo yo vinculo satisfacer necesidades, crear desarrollo sostenible, es decir, crecimiento económico, ambiental y social, y encontrar un equilibrio del ser humano con su entorno, respetuoso, un equilibrio respetuoso, en donde la bioeconomía y la economía circular terminan siendo unas buenas herramientas. La bioeconomía como una estrategia que gestiona eficiente y gestiona inteligentemente la biodiversidad y la biomasa.
todo lo vivo, todos los aspectos vivos. Y cuando digo inteligentemente es que toma ese recurso, lo aprovecha, lo conserva, lo cuida, pero a partir de ese producto con gran valor agregado genera bienestar. Esta bioeconomía se aplica a muchísimas áreas industriales y servicios, muchísimas. Y cuando hablo de economía circular, estoy hablando de un concepto que busca un modelo de desarrollo que restaura el capital natural, muy enfocado, muy similar a, digamos que muy cercano a la bioeconomía, pero que desde el diseño promueve productos, componentes, materiales y servicios que tienen alta utilidad y que tienen valor durante todo el tiempo. No es hablar de reciclaje. Pensemos en que cuando separamos los residuos y algunos de ellos son reciclados, se pierde parte de su utilidad y se pierde parte de su valor dependiendo de los materiales y los procesos. Economía circular es pensar completamente diferente los productos para que ese material que yo tomé de la naturaleza pueda ciclar cientos de veces antes de yo disponerlo como un material que no vaya a afectar otra vez al ambiente. Pensemos entonces en la botella de vidrio que puede ciclar infinitamente, que cuando se rompe ese trozo se puede volver a fundir otra botella de vidrio y constantemente la botella de aluminio que hace lo mismo, la lata de aluminio que hace lo mismo. ¿Sí? Estos son ejemplos, digamos que muy comunes que tenemos. Con el papel desafortunadamente no pasa eso. Con el papel cada vez que lo ciclamos, él va perdiendo su calidad, va perdiendo sus características y entonces de papel blanco pasa a cartulina, después pasa a papel periódico, pues debe pasar a papel escritú o papel sanitario. En algunos otros casos entonces no se va por esa línea, sino pasa a cartones, ¿sí? Cartón corrugado, cubetas de huevos, ¿sí? Y llega un momento en el cual pues ya no se puede aprovechar más, se vuelve basura. Y la idea es que, como pasa en la mesa, nosotros no tengamos residuos. La economía circular le apuesta a eso. Y es una apuesta efectivamente a pensar de una forma diferente e incluso sector construcción. Porque cuando yo aplico economía circular al sector construcción, ya no hago un edificio. Lo que tengo es un banco de materiales, en donde voy a colocar materiales que van a durar allí 30, 40, 50, 80 años, yo los puedo retirar y los materiales tienen el mismo valor. Imagínense esto, ¿sí? Y cuando yo miro los materiales no son peligrosos, los materiales no generan enfermedades, no hay ningún riesgo en términos de el uso de componentes para hacer esa construcción. Hay uso de energías renovables, hay cuidado y administración inteligente del agua. Hay todo un tema de justicia y de equidad social. Entonces, fíjense que este crecimiento verde del que les hablo, que es parte de la política pública de Colombia, está íntimamente relacionado con estas herramientas de economía circular y nos permite observar que, hey, como lo veníamos haciendo y como venimos identificando que venimos trabajando las cosas, es posible que lo podamos hacer de una mejor forma. Y ya, digamos que llegan al cierre de nuestra charla, quiero hablar con ustedes de, bueno, y entonces yo cómo cojo estas herramientas de crecimiento verde, de desarrollo sostenible, de bioeconomía, de economía circular, y cómo las meto para atender esas problemáticas que vimos al inicio de la charla, a ese tema de las necesidades y de los residuos y de las demandas. Pues bueno, tenemos que empezar a hablar de ciudades sostenibles. Ciudades sostenibles en donde la clave es que haya calidad de vida para todos, no para unos, en donde no hayan impactos negativos sustanciales al ambiente, en donde preservemos los activos ambientales que tenemos y los conservemos para las futuras generaciones, porque ellos nos van a requerir, y en donde de una forma muy inteligente las personas, lo público y lo privado, se unan para trabajar de una forma adecuada, tendiente hacia el desarrollo sostenible, que es un equilibrio entre diferentes temas, que haya justicia social, pero también que haya equilibrio territorial. Ustedes dirán, bueno, esto suena muy bien, suena muy inteligente, pero ¿eso es factible de hacer? Sí, la ciudad sostenible se puede construir. Son ejercicios de planeación, pero también de ejecución, que podemos nosotros como ciudadanos promover, pero asimismo que las partes públicas también pueden promover, con temas
como límites urbanos definidos, como estructura y trama urbana que sea compacta y no muy grande, con espacios que permitan la cohesión social, con dotación de áreas verdes, de espacio público, con movilidad sostenible. Una serie de diferentes cosas nos ayudan a construir una ciudad sostenible, incluso de la mano de la tecnología. Y entonces ahora tenemos que hablar también de ciudades sostenibles, pero también de ciudades inteligentes, de cómo integro el sistema físico, el sistema digital, el sistema humano, y empiezo a crear esas smart cities, esas ciudades inteligentes, esos territorios inteligentes, en donde inteligentemente yo puedo estar moviendo absolutamente todos los elementos que hacen parte de una ciudad y de esta forma manejar más eficientemente los recursos. Un territorio sostenible es algo que es cambiante, que cambia con el tiempo, pero también con las condiciones económicas, políticas, sociales y de contexto. Tenemos territorios sostenibles en pleno siglo XXI de gran detalle ecológico, pero asimismo también de gran detalle cultural. Y ambos son igual de valiosos y cada uno tiene su propia riqueza. Un territorio sostenible es un resultado del sitio geográfico y también del momento que se vive, de lo que definimos como lo público, pero también de lo que podemos decir como privado. Lo que fue sostenible en algún momento es posible que ahora no lo sea, y lo que hoy consideramos como sostenible es posible que mañana tampoco. Esa dinámica que se da en los territorios y en las construcciones está íntimamente relacionada con las realidades externas, con el entorno, con el contexto externo. Y particularmente en Colombia, tenemos unos retos que tenemos que abordar y que tenemos que tener presentes en la construcción de territorios sostenibles. La sostenibilidad, esta relación del ser humano, de nosotros como colombianos en entorno, no puede estar de lado de todos los procesos complejos a nivel social, cultural, económico y político que estamos viviendo, incluyendo un tema tan importante como el Tratado de Paz, pero también otros temas tan importantes como las brechas sociales que aún conservamos. Un territorio sostenible debe garantizar el respeto entre la sociedad y el territorio. No podemos seguir permitiendo que personas vivan con brechas sociales altísimas, que unos vivan muy bien y otros vivan mal, que los de la ciudad vivan muy bien y los de la zona rural vivan muy mal. Que ser campesino en Colombia sea sinónimo de ser pobre. Eso no se debe permitir. Tampoco podemos voltear a mirar a que, pues como no importa y no me está pasando en mi territorio, el río Cauca lo estoy acabando, el río Mequí lo estoy acabando, una cantidad de áreas lo estoy acabando con deforestación o con extracción ilícita de minerales, otra cantidad de cosas. No, tiene que haber un equilibrio en nuestra relación y tenemos que velar como ciudadanía, pero también como personas, en cómo efectivamente afectamos de forma sistemática nuestros territorios. Luego, quiero cerrar con esta definición de territorio sostenible. Trata de unir lo que acabo de decir. Construcción sostenible es una construcción futura, económica, política, social, ambiental y cultural, vinculada con la gestión pública, la privada y la comunitaria, la de todos, que prioriza el conocimiento de lo que tenemos en el territorio, las biocapacidades y el uso de sus recursos, uso de los recursos del territorio, incluyéndonos nosotros, los recursos humanos, a través de un gobierno participativo, incluyente, que garantiza mejor calidad de vida para los habitantes y un vínculo respetuoso entre la sociedad y el territorio. ¿Por qué termina siendo necesario esto? Porque es que esto es la fuente de que podamos seguir viviendo en esta canica azul. Porque esto, como territorio, es que nos permite efectivamente desarrollarnos como humanidad y proyectarnos otros 250.000 años. Porque nosotros no podemos seguir creyendo que la sostenibilidad son unas condiciones particulares de algo que hace alguien por allá, un estudioso, un profesor. No, esto es una condición particular de nosotros comprando, trabajando, moviéndonos hacia nuestro estudio, haciendo el mercado, abriendo la llave para lavarnos las manos.
todas nuestras acciones en el día a día contribuyen de una u otra forma para construir sostenibilidad, para poder vivir con sostenibilidad en nuestros territorios. Quiero dar muchas gracias y espero que esta charla les haya permitido analizar algunos aspectos de la sostenibilidad y la forma como vive nuestro territorio. Muchas gracias.